Toca ver cómo estamos, toca ver cómo está nuestro corazón a nivel cardiológico y os voy a compartir la experiencia de cómo se haría una prueba de esfuerzo desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de rendimiento, donde para nosotros los entrenadores es muy importante recibir esos datos, ¿no?, que nos pueden dar los cardiólogos deportivos, en este caso desde una prueba de esfuerzo, y así poder sacar el máximo rendimiento para poder obtener, pues ya sabéis, ¿no?, esas zonas de pulsaciones, esos umbrales, esa frecuencia cardíaca máxima, ya sabéis, esos valores tan importantes para ubicar las zonas de entrenamiento. Pero, por supuesto, hay que ver que todo está en el sitio. Yo os recomiendo que al menos, sobre todo a los que nos gusta cogernos esto con constancia, los que llevamos años corriendo, que al menos cada 2 años te hagas una prueba de esfuerzo, un chequeo, que esté todo bien. Hay que exigir realmente al corazón para ver hasta dónde llega, ver hasta dónde, a qué parámetros llega, y que el cardiólogo en este caso nos diga que somos aptos para seguir haciendo ejercicio, en este caso correr, de una forma saludable y siempre que no haya ningún tipo de problema. A día de hoy las enfermedades cardiológicas producidas por el ejercicio son muy poquitas, es decir, los porcentajes son muy bajitos, pero estamos todos dentro de ese bombo donde podemos tener algún tipo de problemas si realmente tenemos algún componente genético o incluso algún componente de exceso de ejercicio, donde el corazón también puede estar fatigado. Así que creo que también es un punto interesante. Así que nada, nos vamos a hacernos esa prueba de esfuerzo y a ver qué tal sale. Me dispongo a entrar ahora mismo. Aquí tenemos la suerte que aquí en Denia pues, me puedo hacer una prueba de esfuerzo de calidad. Tenemos buenos profesionales. En este caso voy a hacérmela aquí en la Policlínica La Glorieta y vamos a ver qué tal estoy. Importante también coger pulsos, ¿vale? La verdad es que con el eco ahora hemos obviado muchos pasos que se hacían. Importante también coger pulsos para ver que son simétricos, los pulsos son fuertes. Entonces se cogen los pulsos a nivel del radio, los radiales, y luego el del tibial posterior, que se coge muy bien detrás del tobillo, para ver que la circulación es adecuada y correcta y que llega simétricamente. Entonces es importante, ese es un punto que muchas veces obviamos, pero que es importante hacerlo. Pasos que hay que hacer, ¿no? Hay una disputa entre América y Europa, ¿no? De la parte europea se insiste que los pasos básicos es lo que hemos hecho antes, ¿vale? Historial médico, antecedentes familiares, antecedentes personales, preguntar si durante el deporte el deportista tiene algún síntoma que nos pueda hacer pensar que hay algún problema, la realización del electrocardiograma, que lo vamos a hacerlo a continuación. En Estados Unidos el electro ni lo valoran. Solamente es la exploración física y los antecedentes familiares, y con eso es suficiente. El deporte en Estados Unidos está altamente instaurado y entonces valoran que el hacer un electrocardiograma supone un coste económico muy importante. Es una de las pruebas que desde el punto de vista cardiológico para nosotros es esencial, es el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque en el ecocardiograma estamos viendo perfectamente el corazón, ¿no? Esta es una primera proyección, que es una proyección posterolateral, ¿no? En la que estamos viendo el corazón longitudinal. Estamos viendo ahí el ventrículo izquierdo, estamos viendo la aurícula izquierda en esta zona de aquí, estamos viendo la aorta, veríamos el ventrículo derecho, que sería esto de aquí, y luego una zona muy importante que es el septo, ¿vale? Que es la que nos separa los dos ventrículos. Y luego estamos viendo ahí como bracitos, abriéndose y cerrándose las dos válvulas del lado izquierdo. Por una parte la válvula mitral, que sería esta, ¿vale? Y por otra parte la válvula aórtica, que sería esta. Es importante ver que cuando una se abre, la otra se cierra. El flujo de sangre va pasando en esta dirección, desde la aurícula izquierda, va pasando, entra en el ventrículo izquierdo, y con cada contracción la sangre se eyecta por la válvula aórtica, pasa y va por la aorta hacia todo el cuerpo. Sube para arriba, se va a la cabeza, se va a los brazos, y luego baja por la aorta hacia la aorta abdominal y va hacia las piernas, ¿vale? Entonces, en esta imagen aquí estamos viendo muy bien, se ve muy bien. A simple vista ya ve que el corazón no está dilatado, que las válvulas son finas y abren bien, que el septo no está hipertrófico, no está más desarrollado de lo normal. Incluso en esta imagen tuya se puede ver hasta la aorta, ¿vale? Es la aorta en la que está dando la vuelta, ¿vale? Porque fíjate qué bonito es, sí. La imagen que se ve es muy bonita, en la que estamos viendo perfectamente la apertura y cierre de las válvulas,
Entonces, lo que estamos viendo es el flujo de sangre en tu interior y eso viene muy bien para ver si hay algún defecto. Incluso tienes tan buena imagen, porque es verdad, tienes tan buena imagen que se ven hasta las cuerdas tendinosas, la válvula. Mira qué bien se ve. Te voy a coger de modelo para dar clase. Para dar clase. Fíjate qué bien se ve, qué bonito. Y esto, una persona que su corazón late 70 veces por minuto, son más de 100.000 latidos al día. O sea, multiplica cada día 100.000 por todos los días que podemos tener en nuestra vida, los millones y millones de latidos de Mercedes, el Mercedes que tenemos cada uno dentro de nuestro corazón. Ahí estamos viendo la válvula aórtica, ¿vale? Cómo tiene esta típica esa morfología. Eso es muy importante porque cuando vemos esta anatomía de la válvula aórtica, que es la válvula aórtica con sus 3 velos, trivalva, ¿vale? Nos indica que está bien formada de nacimiento. ¿Ves? Hay 3 velos, bien formado. Hay deportistas y gente que tienen válvulas bicúspides. De hecho, hay deportistas que han sido olímpicos y campeones olímpicos con válvulas bicúspides y que la razón por la que han tenido que dejar de competir ha sido porque la válvula estaba mal formada de nacimiento y al final le han tenido que ir a un quirófano a operarse, ¿vale? Ha sido muy valiente de hacerte esta prueba sin saber cómo estaba antes el corazón, ¿eh? Podríamos haber encontrado algún problema, pero de momento no, nada, está todo perfecto. Vale. Y luego nos vamos a la punta, que sería la otra zona, la punta del corazón, que justamente está aquí, debajo de la mama. Cuando somos niños, ¿vale? Que pintamos el corazón con esas 4 cavidades, esas 4 habitaciones. Entonces, el pecho de Mark estaría aquí. Y la imagen que estamos viendo es esta, con lo cual la primera imagen, la primera estructura que nosotros visualizamos es el ventrículo. Y aquí entra una válvula que no habíamos visto hasta ahora, que es la que está separando los lados derechos, que es la válvula tricúspide. Podemos hacer mediciones de flujos y de presiones, que son muy importantes para detectar problemas en las válvulas. Tienes un patrón de Chauvenet, de juvenil, porque es el típico patrón. Cuando vemos esto, prácticamente decimos que el corazón funciona perfectamente. Con esto prácticamente ya vemos que el corazón estructuralmente y funcionalmente está bien. Eso es un punto muy importante. Claro, ya con esto un deportista que viene a hacerse un reconocimiento, pues hacemos un historial primero. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué tipo de deporte? ¿Qué tipo de competición? ¿Te mareas? ¿Notas que el latido del corazón te va más rápido, más lento? Hay mucha gente que viene aquí, es que me pongo a correr y enseguida me pongo a 180 latidos por minuto. Bueno, pues eso vamos a verlo. Muy importante la prueba que vamos a hacer luego a continuación. Si todas las piezas van encajando, perfecto. ¿La muerte súbita se puede prevenir con todo esto? No. ¿Por qué? Porque hay patologías que desgraciadamente son muy complicadas de diagnosticar. No aparecen ni con el electrocardiograma, ni con la prueba de esfuerzo, ni con la auscultación, ni con la exploración, ni nada. Y esas cardiopatías muchas veces son de origen arritmogénico, es decir, son eléctricas y a veces no dan la cara. Y ese es el problema, ahí está. Patologías como el problema coronario, que es la primera causa de muerte en deportistas máster, ¿vale? Cuando decimos deportistas máster es con más de 35 años. En los casos que oímos, se ha muerto un corredor a 500 metros de llegar a la meta en una media maratón. La han intentado reanimar 38 años, 45 años. Lo primero que piensa el médico es infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte, más del 80% de las muertes súbitas en relación con el deporte en deportistas con más de 35 años, más del 80%, la causa es coronaria. ¿Podemos descartarlo con estas pruebas? Sí. Con estas pruebas casi siempre sí. Y sobre todo con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Un ente de patologías que son más difíciles de diagnosticar. Pero hay otras como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, que es cuando el músculo del corazón está hiperdesarrollado, hay tanto músculo, que el corazón cuando bombea tiene dificultad para bombear. Es como si en una habitación el albañil se ha pasado y nos ha puesto más ladrillos y nos ha dejado una cavidad, una habitación chica, ¿vale? Claro, esa habitación no es lo que nosotros pedíamos, o sea, la hipertrófica. Y la hipertrófica además asocia muchas arritmias, porque es como que los cables eléctricos que van por ahí dentro, al meter tanto ladrillo, no lo ha dejado bien, no está fino. Eso también es otra patología que lo podemos descartar
con este tipo de pruebas. Vamos a ver si con toda esta explicación podemos aportar luces, ¿vale? Porque los electrodos se ponen en un sitio que claro, estratégico, ¿no? Claro, no se colocan así al voleo, ¿no? Sino que se tienen que colocar cada electrodo nos da una derivación. Siempre es muy importante. ¿Qué estás colocando ahora, Nadia? El polar. El polar. Bueno, polar porque es de la marca, pero bueno, la cinta detectora de frecuencia cardíaca. Es muy importante, nosotros lo colocamos, hay centros que no, pero nosotros lo colocamos porque vas a hacer una prueba de esfuerzo, a veces sudas, vienen mujeres, el pecho, mucho movimiento y a veces el electro hay artefactos y entonces perdemos el registro de la frecuencia cardíaca. En cambio, con un registrador de este tipo ya va conectado con todo el sistema y luego esto de aquí es la petaca, ya va todo por Bluetooth y no hace falta cables de conexión con el equipo, sino que simplemente el corredor se le coloca la petaca. Y va suelto, ¿no? Y va suelto, sí. Antes era más... Yo recuerdo estar atado. Eso es. Sí. Antes ibas más atado, entonces la petaca se coloca casi siempre en la parte inferior para que no sea incómodo. Si falla la enfermera, que no suele fallar nunca... Sale al revés la prueba. Sale todo al revés el electro, ¿Sí? Claro. Bueno, ahora voy a ponerte una malla para que tengas todo bien sujetado y a la hora de la prueba que no se suelte nada y todo funcione bien. Otro por aquí. La camiseta. Sí, la camiseta moderna. Vale, la malla no es que nos vayamos luego de fiesta, ¿vale? Sino es para sujetar y agarrar bien los electrodos, para que se muevan lo menos posible. Vale, levanta un momentito los brazos. Vale, y ahora lo que voy a hacer es ponerte la máscara. Sujétate aquí un momentito. Vale, este es el punto clave, ¿vale? La colocación de la máscara. ¿Se sienta? ¿Será más cómodo para ti? No. Estás acostumbrada, ¿no? Sí. ¿Vale? Con el arnés se coloca la máscara. Tiene que estar muy bien sujeta, no tiene que haber fugas para que toda tu respiración luego vaya conectada al sistema. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Sí. Sí, esto un pie, pero esto Sí. al final... Esto posiblemente sea un poquito lo más pesado, como digo yo, se nota, es pesado al principio y al final. Luego cuando estás corriendo ya casi te olvidas. Sí. ¿Vale? Hacemos la prueba habitualmente, sí. Coge aire. Expulsa. Vale, perfecto. Así sabemos que no hay fuga por ningún lado. Vale, vamos a la siguiente sala. Entonces tenemos que tener ajustado perfectamente el equipo a la concentración de oxígeno, que es el 20,93%, es fundamental. Y luego para cada deportista que viene tenemos que hacer un sensado para que los gases estén perfectamente ajustados. Vale, la ergospirometría en lo que consiste es en hacer valoración de una serie de parámetros ventilatorios, respiratorios. Y nos va a analizar fundamentalmente dos gases, oxígeno aeróbico y el malo, el CO2, ¿vale? Que es el anaeróbico. Y va a hacer, como luego veremos, una cuantificación respiración a respiración de los dos gases. ¿Vale? Y una vez colocado, y lo que vamos a hacer es, vas a respirar normal, respiraciones suavecitas, y cuando yo te diga vas a tomar una inspiración profunda, cogerás el aire por la nariz, a tope, hinchas los pulmones y cuando ya estén llenos, expulsas con mucha intensidad, ¿vale? Una inspiración profunda y la expiración siguiente más todavía, ¿vale? Vale, respira normal y ahora toma aire, toma aire, toma aire, toma aire, hincha, 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 cuando no puedas más, fuerte. Perfecto, ¿ves? Ha hecho una curva perfecta, ¿vale? Una inspiración y una expiración perfecta por encima del 100%. O sea, respiratoriamente, perfecto. Vale, ahora vamos a pasar a la cinta. Entonces vamos a usar un protocolo de carrera. Entonces es un protocolo que no lo hemos inventado nosotros, es un protocolo del Consejo Superior de Deportes, en donde hay una fase de calentamiento previa, unos 3-4 minutos, empezamos a 4 kilómetros por hora, a continuación ya vamos a ir subiendo progresivamente la velocidad. ¿Estás preparado? Preparado. Bueno, pues vamos para allá, vamos a empezar poquito a poco a subir la intensidad. Primero caminamos para que se vaya habituando a la cinta, ¿vale? Vamos a empezamos desde 0 a 4 y vamos a ir subiendo muy poquito a poco la velocidad.
103 latidos y vamos a ir incorporando tu consumo de oxígeno constantemente. Vamos a añadirlo aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Bien, en estos momentos tiene un consumo de oxígeno de 15 mililitros minuto kilogramos. A continuación vemos el pulso de oxígeno, que es una variable también muy importante. Nos da información del consumo partido por la frecuencia cardíaca, el pulso, el volumen expiratorio, que es la cantidad de litros que vas metiendo en los pulmones por cada minuto, la frecuencia respiratoria, cuántas veces respiras por minuto, que ahora estás respirando muy suave, muy tenue, 22 respiraciones por minuto, y el cociente respiratorio, que está por debajo de 1 y nos está dando información de que es aeróbico, totalmente aeróbico. Vale, vamos a ir subiendo poquito a poco la velocidad. 1, el consumo máximo de oxígeno y luego los umbrales, ¿vale? Todos quieren saber cuáles son los umbrales ventilatorios, ¿vale? Porque con los umbrales ventilatorios somos capaces de hacer un programa de entrenamiento. ¿Qué zonas de entrenamiento? Dependiendo de la frecuencia cardíaca, incluso podemos dar información de ritmo de carrera, ¿vale? Con lo cual, claro, el valor que tiene la prueba es amplísimo. No solamente te diagnostica por posibles problemas cardíacos, sino que encima nos da una información para rendimiento y programación de entrenamiento. Con lo cual, claro, no solamente es médico como tal, sino que te da un papel tan importante para los preparadores, los entrenadores, es tremendo. Por eso es una prueba muy, muy útil. Vale, vamos a ir subiendo progresivamente la velocidad. Vale, y una vez que lo tenemos ya, tenemos ya 6 kilómetros por hora, ¿vale? Y ya vemos que te has habituado, ya la máquina directamente va a empezar ella sola a subir poquito a poco la velocidad, a un ritmo de carrera de 1 kilómetro por hora por minuto, y lo hace de forma muy progresiva. Y muy importante es que el deportista en la prueba vaya muy concentrado, no hable, respire, se vaya relajando poquito a poco. Muy bien, ya cuando veas que el ritmo es para empezar a trotar. Muy bien. Perfecto. Ha empezado la prueba un poco nervioso, porque ha tenido el cociente respiratorio muy cerquita al 1, pero ya se va relajando y ya va muchísimo mejor. Vale, va a velocidad de 8,4 kilómetros por hora, va muy bien. Muy bien, va todo perfecto, vas muy aeróbico. Vas a un ritmo de 5, casi 40 el kilómetro. El cociente respiratorio va por debajo de 1, en situación aeróbica. Pulso 153, va muy bien. Y en esta gráfica de aquí estamos viendo cómo va el consumo de oxígeno subiendo progresivamente. De manera, ya de hecho está por encima del valor previsto para él, para su edad, Ya supera la línea azul. O sea que está ya por encima del previsto para sus características. Está bien preparado. Muy importante ver que no hace ningún tipo de arritmias. Muy regular y muy bien. A 159 latidos. En principio es el 89%, de monto bien. Ya empieza a los 12 kilómetros por hora. Y con una inclinación del 1%. Perfecto. Vemos ya como aquí, a partir de 160 latidos, ya empieza el RER a hacerse positivo. ¿Qué significa esto? Que ya el CO2 empieza a ser predominante, pero todavía no está en esa fase de anaerobia intensa, está en una zona intermedia. Vemos ahí todavía cuando empieza a ser muy por encima de 1,08, 1,09, ahí ya empieza a estar en una zona 5 muy clara. Todavía está en una zona de transición. ¿Vale? Está bien preparado, va a 12,4 a 4,50. Muy bien. Y un consumo elevado, muy bien. Empieza ya a hiperventilar. Al hiperventilar produce más CO2, ya el rojo, el CO2 va por encima del oxígeno y el cociente respiratorio ya empieza a ser muy alto. Ahora es cuando realmente la máscara empieza a molestar, porque empieza a tener mucho CO2 en su respiración. Predomina claramente. Cuando está por encima de 1,10, incluso podemos decir que la prueba ya es prueba máxima. Ahora vamos ya a aguantar todo lo que él pueda. Ahora ya está en una zona de resistencia. Que como él hace ultra trail, hace montaña, es importante ver si está bien preparado. Ya mandas tú. Estamos en el tramo final. Ya estamos viendo la meta.
Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Bien, 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 bien. 15 kilómetros por hora, por debajo de los 4. Fenomenal. Consumos por encima ya casi de 49-50. Y ya empieza a hacer, el consumo de oxígeno empieza a hacer la típica meseta, ¿eh? Eso ya nos está indicando que prácticamente está en la fase final, ¿eh? Está haciendo meseta, ha subido el azul, pero llega un momento que ya se va equilibrando y eso nos indica que la prueba prácticamente está finalizando. Ahora ya depende solamente del corredor. Él nos hará una señal cuando ya no pueda más. Iremos frenando progresivamente y el deportista irá ya recuperando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Casi 16 kilómetros por hora, ¿eh? 15,8, casi 15,9. Vamos a intentar llegar a 16. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 175 latidos por minuto. Estupendo. Ya pasa los 16, muy bien. Y un RER muy alto, muy elevado, muy bien. Un RER de 1,20, muy anaeróbico. Eso nos da información de que el deportista está muy preparado. Trabajando con condiciones de CO2 muy altas. Muy bien, muy bien. Ya estamos casi a punto de acabar. Cuando me harás tú una señal y te agarrarás a la barra de la cinta, ¿vale? Yo creo que estamos a 10 segundos. Vamos a contar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. A 17 kilómetros por hora nos ha llegado. Estupendo, estupendo. Ya vamos frenando progresivamente. Ahora es muy importante, cuando acabamos la prueba, la recuperación. La enfermera le va a tomar la tensión. Es muy difícil tomar la tensión mientras está corriendo porque interferimos su trabajo, su carrera. Entonces, nosotros lo que hacemos habitualmente es tomar la tensión al principio y al final. Vale, y no parar de golpe, no parar en seco, porque a veces hay deportistas que se nos han mareado al parar en seco, es muy brusco. Entonces es importante que el deportista vaya recuperando poquito a poco, como está haciendo Marc, Fenomenal. Lo ponemos un poquito más lento y la enfermera ahora le va a tomar la tensión. 140-50. Vale, una respuesta excelente, ¿vale? Una respuesta excelente. Y luego una recuperación de la frecuencia cardíaca excelente también. Fijaros cómo si había llegado a 100, la máxima era el 90 y pico %, fijaros que ha bajado más de un 30% de su frecuencia cardíaca en 2 minutos, O sea que excelente. Cuando han pasado 2 minutos de la prueba, fíjate el RER que tiene, muy, muy alto, con hiperproducción de CO2, ¿vale? Es una hiperproducción de CO2, recuperando perfectamente. Lo que vamos a hacer ya, detenemos la prueba y la acabamos. Y ahora ya viene la siguiente fase, que es la fase de análisis de resultados. Fenomenal. Vale. Buena prueba. Buena prueba. Nosotros le damos mucho valor porque un cardiólogo italiano, Bernardinelli, comprobó que esta era una gráfica que nos daba información de la situación de las coronarias, de las arterias del corazón, ¿vale? Esta es la evolución normal, ¿vale? Es un aumento de la curva del pulso de oxígeno a medida que vas corriendo, que vas haciendo deporte, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y cuando paras de correr, ¡pum!, baja. Yeah. Si nosotros vemos que fundamentalmente en la parte final esa curva azul se va para abajo, junto con otras que vemos a continuación, nos está indicando que la demanda de oxígeno que tiene tu corazón no está bien soportada, no está bien aportada y esta curva se viene para abajo. Por lo tanto, cuando yo a un deportista, la primera imagen que veo es que esta línea azul, la del pulso de oxígeno, se va para abajo, tiemblo. ¿Y qué sintomatología o qué podríamos ver ahí? Muchas veces el deportista puede estar totalmente asintomático, es decir, no tengo nada, porque esta curva aparece incluso antes de los síntomas.
se altera incluso antes de los síntomas e incluso se altera antes que el electrocardiograma. Por lo tanto, es una prueba que nos da es una señal de alarma, se nos enciende el pivote rojo, cuidado, cuidado, que aquí puede haber algo y el deportista no se entera, ¿vale? Por eso tiene tanta importancia, ¿vale? Y esta de aquí, lo que estamos viendo es la frecuencia cardíaca, va subiendo de manera normal. Aquí fíjate cómo vas caminando y a partir de la carrera ya va aumentando, aumentando, aumentando. Estabas un poco nervioso y por eso ha subido un poco más, pero luego ya te has encontrado más a gusto y ya la curva de la frecuencia cardíaca se ha nivelado. Y es importante también, estas son las respiraciones. Fíjate cómo a medida que vas corriendo aumenta la respiración. Y posiblemente aquí, este punto, esta inflexión, si te das cuenta, hay una inflexión, nos va a marcar lo que es el segundo umbral, que luego lo vamos a ver en el otro lado. Vale, nosotros lo que he dicho anteriormente, tenemos las famosas 9 gráficas de Wassermann, que son estas gráficas, ¿vale? Importante, lo que tenemos que sacar siempre son los dos umbrales, primer umbral y segundo umbral, para entendernos. Y los umbrales nos los marcan las líneas verdes. A veces el equipo es tan inteligente que nos aporta directamente, automáticamente, pero siempre hay que no te tienes que fiar, tienes que ajustar, ¿vale? Entonces, una gráfica que nos da una información muy importante de los umbrales es la 9ª gráfica, que lo que nos está indicando es la presión final telerrespiratoria de oxígeno y de CO2, ¿vale? En esta gráfica de aquí prácticamente podemos ver lo que es el primer umbral, este de aquí, ¿vale? Y el segundo, si nos ponemos ahí, nos va a poner VT1, que es el Ventilatory Threshold 1, y el segundo, que está aquí, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el primer umbral? Bueno, el primer umbral habitualmente suele estar indicado en esta gráfica en el momento que la presión final, telespiratoria final de oxígeno ya empieza a ser positiva, elevada de manera constante. Entonces, vamos a seguir la evolución. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero llega un momento en el que prácticamente, posiblemente aquí, ya tiene una tendencia positiva. Entonces, ahí podríamos indicar que podría estar el primer umbral, ¿vale? ¿Podría ser aquí? Bueno, podría ser, pero de momento vamos a marcarlo en esa zona. Y el segundo umbral, que es el que realmente todos quieren saber, porque es el momento de inicio de la fatiga, el momento del incremento del lactato en la sangre, ¿vale? Porque esta prueba lo que hace es sustituir las mediciones de lactato tradicionales que se hacían, nos la marca habitualmente de manera bastante fidedigna el descenso, el primer descenso ya continuo de la presión final expiratoria del CO2, que es más o menos, si nos damos cuenta, estaría aproximadamente aquí, ¿vale? A partir de ese momento, ¿vale? Si te das cuenta, ya va en descenso y a partir de ese momento hay un incremento, estabilidad e incremento. Podría ser aquí, pero parece más que está en este lado. Ahora, para ser más finos, nos vamos a fijar en las otras gráficas, ¿vale? Vamos a irnos a las 9 gráficas. Bien. Importante, vamos a analizar qué ha sucedido con la respiración, con tu respiración en todo momento, ¿vale? Lo que hemos visto anteriormente, la respiración va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y fíjate cómo hay un punto aquí de inflexión que justamente nos coincide con el primer umbral, ¿vale? Justamente ese momento en el que ya esta presión, esa curva va en incremento, fíjate cómo tú has hecho un cambio respiratorio, primer umbral. Y si te das cuenta, sucede lo mismo prácticamente con el segundo umbral. La frecuencia respiratoria va subiendo, pero hay un momento de inflexión. Cambia de dirección. Date cuenta cómo esta va así y de repente se nos inclina. Aumenta, ¿vale? También eso es importante porque no solamente nos tenemos que fijar en una sola gráfica, tenemos que combinarlas todas. Entonces parece que tu segundo umbral justamente estaría localizado en esa zona. Nos vamos a fijar en el resto de gráficas, es importante, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la gráfica número 2, que era la del pulso de oxígeno. Fíjate cómo también están sucediendo cambios de inflexión importantes en el primer umbral y en el segundo umbral, donde aquí hay incremento, incremento y estabilidad. Esa suele ser un dato muy importante. Cuando empieza a producirse la estabilidad de la curva del pulso de oxígeno, también nos marca el segundo umbral. Y luego has tenido en la fase final tu corazón, tus coronarias te han exigido mucho más
y tus coronarias han respondido adecuadamente con incremento del pulso de oxígeno. O sea, que perfecto. Y luego, dato importante, has terminado el esfuerzo y al terminar el esfuerzo, ¿vale? Justamente en ese punto, ¿qué ha sucedido? Pues que al terminar el esfuerzo, inmediatamente la frecuencia cardíaca, vamos a ver si quitamos un poquito ahí los números, ahí. ¿Qué ha pasado con tu frecuencia cardíaca? Baja, ¿vale? De manera inminente, sí. y la curva del pulso de oxígeno se va para abajo. Es decir, ya no necesitan tanto y ya se produce ese descenso tan marcado. Claro, sí. Muy marcado, muy importante. Y lo mismo en las curvas, la tercera curva, sí. Que fíjate qué bonita es, donde estamos viendo la evolución del consumo de oxígeno en azul y la producción de CO2. ¿Vale? Aquí estabas un poquito nervioso, ¿vale? Y prácticamente ha ido muy equilibrado. Cuando ya te has encontrado más suelto, ya el oxígeno prima, fíjate la diferencia sí. Que hay, oxígeno prima, un punto de intersección donde empiezas a hacerte ya anaeróbico y un punto de máxima separación de las dos curvas que nos marca el segundo umbral. Y muy importante, cuando acabas la prueba, las dos curvas bajan. De producción y de CO2 bajan. Y muy importante, lo que se produce es una recuperación inmediata, un descenso inmediato de la curva de oxígeno, que en algunos deportistas, cuando esta línea hay como un retraso, un delay, usamos mucha terminología inglesa, sí. Cuando hay un delay de la curva de consumo de oxígeno, también nos indica que puede haber un problema a nivel de las coronarias. ¿Vale? En tu caso no ha sucedido, fíjate cómo el descenso es muy marcado, con lo cual es un dato positivo. ¿Vale? Esta es la evolución normal. Consumo de oxígeno incrementando, y al final ya acabas con digamos que en personas sedentarias la bajada sería bastante más suave. Más suave, no sería bastante tan más suave. Y en tu caso, estás muy bien entrenado, el equipo ya nos marca una zona, podemos decir que sea el 100%, ¿vale? Y si te das cuenta, tú prácticamente el 100% estás constantemente por encima del 100%. Ahora luego nos dará el valor, pero fíjate cómo estás muy bien entrenado. Sí. Siempre decimos que por encima de un 140% del previsto, un deportista está muy bien entrenado. Ahora vamos a ver si estás bien o no. Ahora, esa es la sorpresa que viene al final. Exacto. Vale. Luego también vemos otros datos importantes, como por ejemplo en la primera gráfica, nos está dando información del volumen expiratorio, es el volumen expiratorio, los litros que entran en tus pulmones por cada minuto, que estás por encima de los 100, fíjate, 100, 120, 140, 160, más de 150, casi más de 150 litros están tus pulmones trabajando, ¿vale? Con ascenso progresivo. Y esta línea verde es muy importante, es la reserva respiratoria. Nos está indicando la cantidad de alveolos, que los alveolos al fin y al cabo es la zona de intercambio gaseoso, estás utilizando en cada momento de la actividad física. Cuanto más negativa, cuanto más cercana al 20% nos está indicando que ventilatoriamente estás muy bien, sí. ¿Vale? Y justamente prácticamente estás en un 20% aproximadamente, lo cual indica que a nivel respiratorio estás en una situación óptima. Vale. Y más, pues la verdad es que, como te das cuenta, esto es una galimatías. Por todos los lados estás viendo múltiples gráficas, ¿vale? Una vez esto, que ya más o menos hemos definido lo que son los umbrales, ¿vale? Nos da el segundo umbral, nos está indicando pues que prácticamente estás muy bien preparado, ¿vale? Estás en una situación muy óptima, nos está indicando cuál es tu consumo de oxígeno. ¿Ves? Has hecho lo que decimos nosotros. Tenemos opción de consumo pico o consumo máximo. La diferencia es importante, porque lo que al final se ha producido, en tu caso, es más pico que máximo. A lo mejor podrías incluso haber estado un poquito más de tiempo, ¿vale? Y no has llegado a alcanzar, en la gráfica anteriormente parecía que sí, pero luego cuando nos lo ha hecho ya al final, si te das cuenta, meseta no has llegado a hacer, podrías haber aguantado un poquito más. Por lo tanto, vamos a dar el consumo pico, ¿vale? Pero fíjate, un 142%, 52 mililitros minuto, que es un valor realmente muy alto, muy bien, un consumo muy bueno. Tenemos también la capacidad de medir slopes o pendientes respiratorias. Por debajo de 30 es lo normal. Indica que ventilatoriamente estás muy bien. Has recuperado 32 latidos por minuto en un minuto. Es decir, muy buena capacidad de recuperación. Y al nivel muscular, que esta es el slope, la pendiente que nos da información osteomuscular, este valor se suele mover entre 8 y 12. Muscularmente estás bien preparado. O sea que también nos da una información de la capacidad osteomuscular de un deportista, ¿vale?
Y luego incorporamos otro apartado muy importante que es el del metabolismo lipídico, ¿vale? Estas son las gráficas metabólicas. Vale, las gráficas metabólicas, como al principio estabas un poco nervioso, no ha sido, no te la ha hecho muy bien, ha habido mucha irregularidad con la respiración. Pero bueno, más o menos lo que nos está indicando es que durante mucho tiempo tú estás trabajando con grasas, ¿vale? Que es el metabolismo, el sustrato metabólico inicial en cualquier deporte son las grasas, y ya a continuación, si te das cuenta, llega un momento que las grasas, de hecho, hasta podemos definir el punto exacto, que sería este de aquí, el punto exacto, que son a 157 latidos por minuto, ya no tienes sustrato energético graso, sino que todo tu sustrato energético es a través de hidratos de carbono. Por eso el deportista, en las fases finales y cuando acaba una prueba, lo primero que busca es algo dulce, ¿vale? Hidrato de carbono, ¿para qué? Para recuperar, ¿eh? Aquí estamos viendo incluso los equivalentes energéticos en kilocalorías hora, donde puedes llegar a consumir casi 175, ¿vale? Podemos ver aquí, por ejemplo, personas también que no estén muy adaptadas, sobre todo ahora que está muy de moda la famosa zona 2, ¿no? De correr suave, que aparece, vamos a decir, esta gráfica desaparece muy rápido. Claro. Vamos a ver que las gráficas, las zonas 2 de entrenamiento están ubicadas fundamentalmente en estas zonas de aquí, ¿vale? En donde fundamentalmente el sustrato energético es graso. Exacto. El que trabaja mucho, ciclistas, maratonianos, todas estas personas están muy bien entrenadas, su pulso, está muy bien adaptado, su pulso no está excesivamente incrementado y entonces tienen una zona 2 muy amplia y con frecuencias cardíacas muy estables y claro, están finos, no tienen grasa y pueden trabajar muchas horas sin ningún problema. ¿Vale? Bien, una vez eso ya, tenemos nuestro resumen, vamos a ver realmente cómo están, ¿vale? De tal manera que obtenemos un segundo umbral en 170, realmente estás muy bien. Perfecto, me lo ha clavado. En 170, ¿vale? Un primer umbral que también... Perfecto, 150 tengo yo, pues 149. Vale, 149, perfecto. El consumo pico, porque hemos visto que no has hecho meseta, ¿vale? Que lo tienes ahí en 175,16 y los valores máximos. Casi 17 kilómetros por hora y 175, donde además luego nos saca el metabolismo lipídico con un valor que es el FatMax, ¿vale? La grasa máxima, ¿vale? La grasa máxima que estás quemando y en qué zonas de frecuencia cardíaca lo estás consiguiendo. Bueno, que estábamos hablando, eso es. ¿Vale? Y ya con esto, una vez esto, pasamos al siguiente punto, ¿vale? Que es el equipo, ya directamente podemos sacar las diferentes zonas de entrenamiento según diferentes modelos, ¿vale? O sea, tú te das cuenta que, fíjate, todos los tipos de modelos que hay, tú puedes sacarlo en 3 zonas. Exacto. ¿Cuándo lo saco en 3 zonas? Por ejemplo, un señor añoso, me viene un señor de 70 años, ¿vale? Que evidentemente a lo mejor controla poco el reloj, el Fitbit o el reloj que lleva. Para hacer trekking, para caminar, entonces simplemente le digo zonas de baja frecuencia, de baja intensidad, de moderada, y le doy una serie de valores muy simples. Mire, pues por debajo de 149 va a estar perfecto. Ahí un poquito más. Y a partir de ahí, cuidado. Eso es un modelo de zona de frecuencia cardíaca de 3 zonas. Trifásico, que se llama. Un trifásico, muy simple. ¿Vale? A mí el que me gusta utilizar, sobre todo cuando veo que está bien preparado, es una zona de frecuencias cardíacas por los 2 umbrales, primero y segundo umbral, ¿vale? Que nos lo da ahí en 170, en 14,6 kilómetros por hora y nos marca perfectamente las diferentes zonas. Donde tienes una zona 2, la famosa zona 2, la aeróbica ligera, entre 131 y 149. Ahí consumes grasa, muchísima. Fíjate que por el tipo de deporte que estás ahora entrenando, que es el ultra trail, que no necesitas ir rápido, realmente a 10 kilómetros por hora, 9,5, 10, bien, un trocecito porque estás subiendo, fíjate, ahí estás entrenando perfectamente una zona 2, quemando grasa de una manera muy continua, ¿vale? Una zona 3, que es una zona muy óptima, sobre todo si estás haciendo una carrera, largas carreras, ¿vale? Donde es la zona de maratón que se suele llamar. Una zona de maratón perfecta, ahí estarías hasta 12,6 kilómetros por hora, perfectamente bien. Una zona ya de un poquito más de exigencia, ¿vale? Que es la anaeróbica ligera, donde todavía no hay un paso de lactato a la sangre, y ya la zona 5, ¿vale? Donde ya empiezas a notar la fatiga, el cansancio, ¿vale? Que es toda esta zona de aquí, que es una zona ya de más resistencia. Esto, por ejemplo, me viene un deportista que me hace consumos altísimos, muy bien preparado, ya no le saco esta.
sino que ya no le saco por los umbrales, sino que se lo saco por el consumo máximo. Y al sacárselo por el consumo máximo, fíjate, Sube un poquito más. sube un poquito más. Sí. ¿Vale? Entonces es gente a lo mejor que aquí me alcanza 19 kilómetros por hora o me dice que está corriendo ya de una manera muy intensa. Sí, ¿vale? sí. Fíjate cómo ya me sube a 172 y fíjate cómo ya no es a los... Sí, esa no me acaba a mí de... Vale, esa ya no te gusta tanto, Sí. ¿vale? Porque no estás haciendo carrera a lo mejor en asfalto, ¿vale? Esta se la puedo dar y también son las diferentes zonas, ¿vale? Pero en tu caso, me amoldo más al tipo de deporte que estás haciendo, sería los umbrales por las zonas por Sí. primero y segundo umbral, ¿vale? Eso es. Con esto marcamos el informe y ya el deportista se va a su preparador y ya nuestro punto aquí Claro. prácticamente ha terminado, porque nosotros somos cardiólogos Sí. que nos dedicamos al deporte y nuestra misión aquí es esta, ver que el deportista en principio los resultados son óptimos, ¿no? En este sentido. Y con esto la tranquilidad tanto al deportista como al preparador, Exacto. de que está trabajando con un chico, con una chica o con un señor o una señora que está... Lo primero, salud. Claro, Ese es el primer lo objetivo. primero, Y luego salud. si podemos sacar algunas cosas. Claro, si podemos sacar rendimientos, si es un diamante sin pulir, Exacto. ya estás tú para pulirlo, Sí, ¿no? sí, Para sí, pulirlo, sí. pero claro, es importante ver que hay capacidad de sacarle y que no va a haber problema de que al rascar Claro. no va a haber riesgo de Eso que es. tengas un evento negativo. Está claro. ¿Vale? Entonces fíjate la importancia que tiene Sí, esta sí, prueba. sí, Es una prueba muy completa Ujú. y que nos aporta una información tremenda. Yo creo que hoy en día es un poco la prueba gold estándar, ¿no? La prueba esencial. Y por eso yo siempre lo digo, cuando cualquier persona entra en la policlínica y nos dice, quiero hacer una prueba de esfuerzo, cuidado, prueba de esfuerzo, eso es, ya lo has visto, es lo último. Ya. O sea, antes hay otra serie de técnicas, de Claro, test, claro. de preguntas, Ujú. y luego, ¿qué prueba de esfuerzo? No es una prueba de esfuerzo convencional, no es una prueba de esfuerzo básica, que sería solo esto. No, es que está una información muy importante que nos la está aportando un equipo que nos está haciendo medición continua de gases, ¿vale? Todo siempre viene un poco los corredores a día de hoy, si yo, por supuesto, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay que animar, sobre todo a nivel de salud primero y luego a nivel de rendimiento, pero ¿por qué es importante, ¿no? que un corredor se haga un chequeo, sobre todo a nivel cardiovascular? Sobre todo los que nos gusta tomarnos esto un poquito en serio, porque es importante. Yo siempre lo digo, si con el coche lo haces, ¿cómo no lo vas a hacer con tu cuerpo, ¿no? Si con el coche, la moto, estás constantemente pasando unas revisiones periódicas que incluso ya directamente hasta te lo marca el propio vehículo, ¿cómo no vas a hacer lo mismo con tu cuerpo, ¿no? Sabiendo además que la vida de tu cuerpo va a durar más que un coche. Entonces es lógico hacer una serie de chequeos, una serie de revisiones, que además no son, ya has visto, no son complicadas, ¿no? Y que nos aportan una información muy grande. Ya no solamente lo que siempre decimos, ya no solamente para ver cómo está tu corazón, cómo está la máquina, ¿vale? Sino simplemente para obtener resultados de rendimiento, de mejora, ¿vale? De programación de entrenamientos. No es lo mismo cogerte a un chaval que te viene, a una persona que te viene sin ninguna información, totalmente virgen de información deportiva, que te venga con una serie de datos como consumos de oxígeno, umbrales, respiración, etcétera. Entonces, y saber sobre todo que el corazón de esa persona está bien preparada para hacer un tipo de deporte, una exigencia, porque no nos engañemos, las exigencias que el deportista se pone son exigencias altísimas, tú bien lo sabes, ¿no? Sí. Hay veces que es como la generación de adrenalina te pide, ¿no? Y nunca hay un tope, siempre quieres más, ¿vale? Entonces es importante saber que vas a poder llevar bien esas peticiones, ¿no? que tú quieres hacer. A mí se me ocurre sobre todo el típico perfil, que seguramente lo habrás visto aquí, persona de más de 30 años, que viene de una época muy sedentaria, lo típico, ¿no? Uno cuando es joven no le apetece hacer deporte y de repente se pone a hacer ejercicio, en este caso correr, bici, pero de una forma muy intensa. Creo que es un perfil que precisamente muy importante, casi más empezar con el entrenamiento, casi más empezar para ver que todo está bien antes de continuar a hacer pruebas medias maratones. Ese perfil lo vemos, ¿no? Hay mucha gente que con 20 años
hacía mucho deporte, luego por cuestiones laborales También. muy habitualmente dejan de ejercitarse y de repente ya cuando se han establecido laboralmente, incluso hasta familiarmente, ¿vale? Empiezan de nuevo a redescubrir, ¿no? Hombre, yo antes hacía deporte y me viene muy bien para desestresarme. Sí. ¿Vale? Y claro, el problema es que no saben dónde está su límite, ¿no? Entonces, esencial, yo siempre lo digo, si quieres hacer ejercicio, si quieres hacer deporte, sea el que sea, primero chequéate. Primero hazte un reconocimiento deportivo, cardiológico, ¿vale? Con todas las fases que hemos visto para evitar problemas, ¿vale? Y la pregunta que siempre nos hacéis, ¿se pueden evitar? Todos no, un porcentaje muy alto sí, ¿vale? Con una exploración física, con una anamnesis, es decir, una serie de preguntas, preguntando antecedentes, incluso familiares, ¿no? Hay veces incluso que está preguntando, pues mira, pues un tío mío, un familiar mío se murió jovencito y no sabemos por qué, pero es que parece que también hubo otro. Eso ya te pone en alerta, ¿vale? Eso ya te pone en alerta. Y luego ya con un electrocardiograma, una ecografía, porque la ecografía estás viendo el corazón por dentro, y luego una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, una ergospirometría. Yo creo que con eso tienes una información muy válida. Luego, otro perfil que creo que cada vez lo vas a ver más, y es que la población cada vez se está cuidando más y ya vemos en las carreras que está participando personas de 65, 70, 75 años. ¿Qué hacemos con esta gente? Por supuesto, creo que tienen que venir a ver. Tienen que venir, sí. Pero tenemos que poner algunos límites. ¿Qué hacemos con este perfil? Mira, los cardiólogos que dedicamos parte de nuestro trabajo al deporte, cuando vemos entrar en nuestras consultas ese perfil, temblamos, ¿vale? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es un perfil, entre comillas, peligroso. Es agradable, ¿no? Ver que con 60 años, 55, 60 años o más, se introduce nuevamente en el deporte, pero es un paciente que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Es un paciente que si a todos atendemos, cuando nos viene ese perfil hay que estar con más de 4 ojos, muy atento. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto, la enfermedad coronaria está muy presente en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque han sido sedentarias, algunos han sido exfumadores. La tensión arterial es más de la mitad de la gente con 50 años empieza a tener problemas de tensión arterial. El colesterol, el enemigo invisible, ¿no? Está presente. A veces no sé, tengo un poquito alto, pero no lo puedo tratar. Medicación. Obesidad, sobrepeso, ¿vale? Entonces, son muchas cartas de la baraja que pueden influir negativamente y claro, ese perfil, y lo vemos, habitualmente lo vemos, por desgracia, no es un número importante porque participa en una media maratón, 40.000 personas y habitualmente no pasa nada. Exacto. Y cuando pasas 1 o 2, o sea, saca el porcentaje, es muy bajo. Mínimo. Pero claro, a quien le toca, a nadie le gusta, ¿no? Que le toque justamente el ser el partícipe de ese problema. Entonces, ese paciente, ese deportista, hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Y es el que, evidentemente, tiene que ser valorado siempre, sí o sí, ¿vale? Y es el que hay que decirle, mira, tú antes de hacer deporte, primero pasa por una consulta y chequéate, ¿vale? Porque tienes un riesgo muy elevado de tener algún evento. Y una vez que esté todo normal, adelante, a entrenar. Se suelen poner algunos límites a esta gente, pues en plan, no puedes pasar de tantas pulsaciones. Claro, por eso estas pruebas vienen bien, sí. Pero habitualmente nos dan tanta fiabilidad este tipo de pruebas que habitualmente, y si vemos algún problema, por ejemplo una subida de tensión, ya de médico de cabecera, o para empezar a aumentar o tomar medicación, muchos son hipertensos, maltratados, ¿vale? En el sentido de que no están con una dosis adecuada. Muchos tienen colesterol. Oye, hay que tomar pastilla para el colesterol. Entonces, sí, marcamos unos límites, unos valores en los que decimos, cuidado, no pases de aquí, porque a partir de aquí puedes tener más riesgo. Sí. Evidentemente, sí. ¿Y qué hacemos con la típica, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Que se dice que correr es malo, vemos a veces las noticias, pues a veces, ¿no? Que parecen una muerte súbita, como vimos en el pasado medio maratón en Madrid, que
la triste noticia, ¿no?, del fallecimiento de un corredor, y claro, muchas veces se asocia a que el ejercicio incluso es más malo, pero como tú habías dicho, es un porcentaje irrisorio de lo que sucede. Lo que siempre digo es que son a palabras necias oídos sordos, ¿no? Y soy un ultra defensor del deporte en cualquier modalidad, en cualquier especialidad, pero siempre digo deporte con control y con control médico. El deporte con control médico, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna medicación que se venda en las farmacias, que ningún laboratorio haya inventado, ninguna medicación, y eso no soy yo quien lo dice, hay múltiples estudios que lo corroboran, ninguna medicación que obtenga mejoras de reducción de mortalidad en las personas como es el deporte. Totalmente. Entonces, ¿que pasan estos eventos? Sí, pero pasan ¿por qué? Porque efectivamente no han hecho un control habitual. Y puede suceder, que a veces sucede, que haya gente que se ha hecho un control, ¿vale? Y que desgraciadamente tenga este evento, ¿vale? Pero bueno, ahí está ese pequeño porcentaje que he comentado anteriormente de personas que tienen una entidad, una patología que predispone a la muerte súbita, que no la podemos diagnosticar. Vale, eso es lo triste, ¿no? Lo triste. Pero evidentemente es un porcentaje muy pequeño, pero nunca podemos apoyar la idea de que el deporte mata. Exacto. Como algún titular de prensa lo ha puesto. Que es mejor estar en el bar tomando unas cervezas que salir a entrenar. Sí, es muy escandaloso, y claro, los medios de comunicación a veces tendrían que también medir un poco las palabras, porque creo que salvan muchísimo más vidas que las que restan, ¿no? Entonces, así es. Pues muy bien, Fernando, la verdad que todo bien. La verdad que yo me voy contento porque de salud estoy bien. Ha salido bien. Ha salido bien, y bueno, revalidamos un poco los parámetros que me estábamos viendo, así que creo que todo ha salido fenomenal. fantástico. Pues me alegro. Muchas gracias. A ti.